la profesión creció y en este momento la motricidad orofacial sigue siendo una de las especialidades de la carrera, pero en los últimos, yo diría, 20 años ha tomado mucho auge porque a raíz de los quehaceres y de los avances tecnológicos hemos llegado a nuevos diagnósticos. Al llegar a nuevos diagnósticos, el desafío que se nos impone son nuevos tratamientos. Y uno de ellos, que está prevaleciendo muchísimo a nivel mundial, y más en esta época, a raíz de la pandemia, es justamente la rehabilitación de glutoria. Estamos teniendo muchísima patología con respecto a eso, por diferentes causas, enfermedades degenerativas, por accidentes cerebrovasculares, por patología vascular, y en este momento estamos teniendo mucha demanda con respecto a pacientes que han sido COVID positivo y que han estado en una terapia intensiva con respiración mecánica, y lamentablemente sabemos que estos pacientes quedan con secuelas. Una de las mayores secuelas impacta en la función deglutoria y en el habla, por también los trastornos que provoca a nivel respiratorio. En noviembre hemos tenido el 5º Congreso Internacional de Disfagia, donde la mayoría de los expositores han sido de otros países. Ellos, como el COVID ha impactado mucho tiempo antes que en nuestro país, ya han traído encuestas y controles de la cantidad de pacientes que han sobrevivido con secuelas con respecto a esto que mencioné anteriormente. Con respecto a cómo yo me inserto en el mundo de la motricidad orofacial, como nos pasa a todos, la realidad se impuso. Yo siempre fui docente de 2 materias que tienen que ver con las alteraciones lingüísticas en pacientes adultos neurológicos. Bueno, allá por el año 96, atendiendo, me llamaron por un paciente que había tenido una ACV, resulta que me encuentro con que el paciente tenía trastornos deglutorios en líquidos. No sabíamos mucho, en la facultad nos enseñaba, así que yo me acordé de mi gran maestra Berta Derman y me senté a observar al paciente, a ver qué hacía, a ver qué no hacía, cuál era su dificultad. Y bueno, era evidente que si yo no solucionaba ese problema no iba a poder avanzar ni en el habla ni en el lenguaje, ¿sí? Por la descoordinación que había. El momento mágico, y pasaron 24, 25 años y me lo acuerdo como si fuera ayer, fue cuando le ofrecí una cucharita con líquido y el paciente me miró a los ojos como diciendo, no puedo, ¿qué estás haciendo? Yo le devolví la mirada y diciéndole, vas a poder, estoy acá. Y efectivamente, se unieron las dos almas, metafóricamente hablando, y el paciente, a partir de ahí, empezamos todo un trabajo, muy ensayo y error, porque formación tenía muy poca, salvo lo que yo conocía de las funciones del sistema estomatognático, que en esa época ni siquiera se llamaba así, y salimos airosos. Y a partir de ahí, eso me desencadenó la curiosidad por saber. Aquí en el país no teníamos nada, entonces empecé a buscar información y recibí 2 papers de Estados Unidos donde ya empezaban a trabajar, ya tenían videodeglución, y ahí me fui metiendo en esta especialidad o subespecialidad dentro de la motricidad orofacial, y yo me dedico actualmente a todos los trastornos deglutorios y disfagia en pacientes adultos. Ese fue mi ingreso a esta especialidad. Seguí trabajando con lenguaje porque me gusta muchísimo, pero debo reconocer que en los últimos años fonoestomatología está prevaleciendo mucho más que otros pacientes. No porque no haya pacientes afásicos, no. El tema es que el desafío que estamos teniendo es que hay pocas fonoaudiólogas
que se están dedicando a esta especialidad. Por lo tanto, yo estoy sobreocupada, ¿sí? Este sería también lo siguiente que deberíamos encarar, la formación de más y más colegas que se especialicen en esto. Con respecto a esto de que es necesario e importante que tengamos más profesionales que se dediquen a esto, quiero contarles que soy docente de la carrera de fonoaudiología en la Universidad de Buenos Aires y yo doy varias clases con respecto a esto en otra materia que no es la mía, pero que voy como docente invitada y les hablo a nuestros alumnos sobre la formación de disfagia y cada vez estamos tomando más este tema porque es una necesidad real de nuestra profesión. Ahora quiero enfocarme en cómo estamos trabajando. Yo quiero decirle a mis colegas que es muy importante la interdisciplina y sobre todo en este tipo de pacientes, porque no es que es un paciente que solamente reviste un trastorno de deglución, un trastorno en el habla o en el lenguaje. En general trae otro tipo de secuelas, ¿sí? Una que yo mencioné y que nos impacta directamente es toda la parte respiratoria. Ellos han requerido ayuda para respirar y obviamente esa función ha quedado disminuida. Entonces es muy importante que nosotros tengamos trato con otras disciplinas. A mí me da mucha tranquilidad contar con un buen diálogo profesional, por ejemplo, con kinesiología. Yo he trabajado, y en la medida en que me lo permiten, trabajo siempre con la posibilidad de que antes de probar algún tipo de alimento, kinesiología esté conmigo, aspiramos al paciente, sacamos todas las secreciones. Por supuesto que yo hice todo un trabajo previo, ¿sí? de poner en funcionamiento todos los órganos que componen el sistema estomatológico, porque eso también quiero aclararlo. Trabajar deglución no significa darle una cucharita de yogur al paciente, no, para nada. Nosotros tenemos que hacer una terapia que yo lo llamo indirecta antes, que es poner a punto y trabajarlo, porque es la motricidad orofacial desde el punto de vista funcional, supongamos que tenemos una anatomía adecuada, pero es muy importante la función. Eso lo remarco mucho, porque se cree que trabajar es darle un alimento y ver qué pasa. No, cuando vemos qué pasa, por ahí el paciente se broncoaspiró, con lo cual eso es iatrogenia. No corresponde que hagamos ese tipo de trabajo. Pero bueno, volviendo a la interdisciplina, es muy importante trabajar con la tranquilidad de que sabemos que contamos con una vía aérea libre de secreciones. Entonces ahí, después de todo el trabajo de la terapia indirecta, comienzo con la terapia directa, que sería empezar a probar con algún alimento que por supuesto siempre es semisólido porque es el menos riesgoso y el que el paciente va a poder manejar bien, y por supuesto teñimos ese alimento y después vemos cómo se maneja el paciente, la coordinación que tiene, cómo se realizó la deglución, si fue una deglución segura y eficaz o tuvo que hacer varias degluciones. Bien, y después de eso el kinesiólogo aspira en presencia nuestra y controlamos que no haya alimento en esa vía aérea. Eso es muy importante. Otra especialidad que también es muy importante es tener un contacto con el neumonólogo. Siempre referido a la parte respiratoria. Bueno, por supuesto, si el paciente ha tenido una CB con el neurólogo también es muy importante. Pero quería destacar en la práctica cotidiana lo importante que es que trabajemos en comunidad, respetándonos, cada uno sabiendo cuál es el límite de su accionar profesional. Si se me permite, quisiera dar un pequeño consejo a los futuros graduados. Así como yo planteé en un momento dado que trabajar deglución no es dar una cucharita de yogur, sino que hay todo un trabajo previo, ¿sí? Yo lo asemejaría a cuando nosotros
nos encontramos con un paciente que tiene un trastorno lingüístico, ¿sí? Bien, obviamente nuestro objetivo es que ese paciente adquiera un lenguaje y un habla acorde a la situación lingüística. Bien, pero nosotros no empezamos tratando de que hable. Nosotros trabajamos un montón de funciones subyacentes y la prioritaria, y eso se lo planteo siempre a mis alumnos, es que entiendan y comprendan que lo primero que hay que trabajar es la comunicación humana. No voy a lograr nada si yo no pude hacer una relación con ese paciente para que ese paciente también se sienta cómodo con nosotros, confiado en que lo vamos a ayudar. Entonces es muy importante que vean eso. Yo siempre a mis alumnos les digo, cuando vayan a ver a un paciente por primera vez, no lleven ningún test, no lleven ningún material de evaluación. Siéntense frente a esa persona y encuentren esa unión humana que hace a cualquier tratamiento. Si no, no funciona. Nada más. Yo no quiero tomar más tiempo porque no quiero quitárselos a ustedes, pero yo no me quiero despedir sino agradecerle profundamente a las directivas de la escuela, de la Universidad de Córdoba, por haberme convocado. Me siento muy honrada de que estemos pudiendo tener este contacto y que me gustaría que no sea un contacto final, sino que fuera un contacto inicial. Me quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta, cualquier duda, y ya les planteo que piensen este camino, porque este camino nos va a llenar de muchas posibilidades en el quehacer profesional. Nada más que agradecer y esperemos encontrar